bendiga, hermanos, una vez más en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista El Faro. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, con la lección que dejamos pendiente para la semana pasada. Vimos solamente algunos puntos y vamos a reiniciar, ¿verdad?, ese estudio que tenemos. Así que le voy a pedirle a cada uno de ustedes que oremos por este estudio que vamos a tener en esta hora. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te pido que nos ayudes con este estudio, Padre, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, háblanos a nuestro corazón. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar con un pequeño resumen de la semana pasada que vimos, ¿verdad?, acerca de qué sucede cuando un cristiano peca. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Y vemos las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano. Ahora, todos sabemos, cuando somos salvos por primera vez, a veces viene a nuestra mente o a nuestro pensamiento, o el diablo nos mete en la mente de que, bueno, ya nunca vas a pecar. Y eso a veces es una mentira, ¿verdad? O es una confusión que muchos cristianos tienen, que nunca jamás van a pecar. Y el diablo a veces les mete en su mente, en su mentalidad, de que dice, bueno, mira, ya pecaste ya. Y muchos se salen del camino de Dios porque pecaron la primera vez después de ser cristianos. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Ahora vamos a ver aquí las consecuencias del pecado en la vida de cada cristiano. Sabemos que el pecado viene, pero a veces el pecado, Dios nos perdona, pero va a haber consecuencias y muchas veces cicatrices en nuestra vida. Aquí vamos a ver un personaje el cual se le nombra, este hombre dice, conforme al corazón de Dios, que fue David. Si David, que fue un gran hombre, un gran siervo de Dios, él cayó en este terrible pecado, ¿cuánto más nosotros podemos caer en eso? Ahora, eso no es puerta abierta a decir, bueno, ya voy a pecar como David pecó. No, sino solamente es para que nosotros tomemos en cuenta de que debemos de estar conscientes de eso, de que el pecado va a venir a nuestra vida y va a haber consecuencias en la vida del cristiano referente a ese pecado. Ahora, vimos lo primero es, tomamos de referencia ahí en Salmo 51, que es el estudio que estamos dando en esta semana. Salmo 51, vamos a ver en el versículo ahí 2, lo que vimos en la semana pasada, qué sucede cuando un cristiano peca. Ahora, las consecuencias en la vida del cristiano, consecuencia de ese pecado, vimos primeramente que el pecado ensucia el alma. Eso es en el Salmo 51:2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame, dice, de mi pecado. Entonces, cada cristiano que ha cometido pecado se siente tan sucio, tan afligido, porque ha cometido ese tremendo y horrible pecado. Entonces no se siente bien, se siente sucio. Un verdadero cristiano se siente de tal manera que no puede ver a Dios con esa suciedad en su corazón y en su vida. ¿Por qué? Porque ha pecado. Realmente yo no entiendo cómo muchos que se nombran cristianos y han caído en ese pecado terrible, todavía tienen la osadía de orar a Dios, todavía tienen la vergüenza de estar sirviendo a Dios. Tiene uno que tener cuidado con eso. Ahora, no somos perfectos, hermano. Podemos y tal vez, como te digo, estamos propensos a pecar. Pero si no te sientes sucio delante de Dios, hay que ver realmente nuestro corazón, si realmente somos salvos o no somos salvos. ¿Ok? Un verdadero cristiano va a sentir aflicción, sucio, mal delante de nuestro Dios. Ahora vimos también la segunda cosa en el Salmo 51:3, dice ahí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense bien cómo enfatiza aquí el salmista David, y el pecado está siempre delante de mí. Lo que significa que cuando un cristiano peca, las consecuencias del pecado en nuestra vida es que no solamente vamos a sentirnos sucios, mal delante de Dios, sino que también dice ahí la palabra de Dios, el pecado va a estar controlado, va a estar oprimiendo nuestra mente, va a estar ahí siempre ahí delante de nosotros. Por eso ahí David
David dice ahí en el 51:3, dice, el pecado está siempre delante de mí, siempre está ahí. Yo hago otras cosas, trato de distraerme, trato de hacer cualquier cosa para no acordarme de ese pecado, pero ahí está delante de mí. Y el Espíritu Santo te lo demuestra y te dice, has pecado, mira, estás mal delante de Dios. Y por eso dice ahí el salmista David, dice, está siempre delante de mí, no me deja en paz, me está oprimiendo, me está controlando mi mente y no me deja estar a gusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando, y el cristiano, el que es salvo, no va a estar a gusto y contento, va a sentir esa opresión, esa afrenta, esa pena en su vida. Ahora, vamos a ver la tercera cosa que nos quedamos la semana pasada. El pecado, dice, deshonra al Señor. En el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Ahora fíjense en el énfasis en que pone aquí el salmista. Contra ti, dice, solo he pecado. Y lo dice dos veces, lo está como repitiendo, diciendo siempre, contra ti solo he pecado. El pecado, hermanos, deshonra al Señor. Cuando un cristiano peca, está deshonrando, está haciendo una vergüenza a nuestro Dios poderoso y santo. Por eso ahí dice el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, el cual amaba a Dios entrañablemente. Por eso le compuso grandes y tremendos signos, tremendos salmos al Señor, porque él amaba al Señor. Y él se sintió tan mal cuando él supo que había deshonrado y había avergonzado a su Dios. Por eso dice, contra ti solo he pecado. Tal vez usted podrá decir, bueno, él cometió adulterio, ¿verdad? David pecó contra su propio cuerpo, obviamente, él pecó. Y tal vez él dice, él pecó también contra su familia, pecó contra su nación, pero eso no lo nombra aquí. Él dice, he pecado contra ti solo he pecado. Él nunca menciona a su familia. Él nunca menciona que pecó delante de la nación de Israel. Él nunca menciona que pecó, ¿verdad?, contra su propio cuerpo. Él nombra, pequé contra mi Dios. Él vio el pecado realmente como es. Una afrenta y una vergüenza ante nuestro Dios. Y es triste. Tú te puedes decir, bueno, he pecado, sí, contra mi familia. Y pides perdón a tu familia, pero ¿a Dios? He pecado contra mi hermano, pero le pido perdón, pero ¿a Dios? He pecado contra, contra el compañero de trabajo, contra mi amigo de la escuela, o cualquier persona, cualquier ser querido, grande amigo que tienes, y la cual tú has pecado en contra de esa persona. Pides perdón a ella, pero ¿con Dios? ¿Con Dios? Por eso el salmista dice, cuando uno peca, uno es cristiano y uno es salvo, lo primero, antes de reconocer que has pecado tal vez contra tu esposa, tal vez has caído en adulterio, tal vez has caído en ese tremendo pecado, pero tienes que reconocer primeramente que has pecado contra tu Dios. Ha sido una vergüenza contra nuestro Dios. Y entonces podrás reconocer que has pecado primeramente contra tu Dios y luego contra ese ser querido, a esa persona a la cual tú has avergonzado, la cual tú has ofendido. Primero tienes que reconocer que has pecado contra Dios. Cuando hacemos eso, hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera convicción cuando nosotros decimos, Señor, contra ti he pecado. Cuando reconocemos que contra Dios hemos pecado, podemos ir y pedir perdón a esa persona a la cual hemos ofendido o a la cosa que hemos hecho tan terrible, la cual hemos caído en pecado. Por eso dice el salmista, contra ti, solo contra ti he pecado. Una afrenta tremenda contra el Dios poderoso y santo. David amaba a Dios, su corazón estaba roto porque había ofendido a su gran y poderoso Señor.
David comprendió, Dios me está mirando. Dios me estaba mirando cuando yo estaba en eso oculto. Dios me estaba mirando, sus ojos estaban sobre mí cuando yo pensaba que tal vez escondido atrás de esa puerta, cuando yo pensaba que tal vez escondido de mi pastor, cuando yo pensaba que tal vez escondido de mi esposa, cuando yo estaba pensando tal vez escondido de mis hijos, cuando yo estaba pensando tal vez escondido de mis padres, nadie me iba a ver. Pero David comprendió y dijo, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Porque tú estás constantemente mirándome. Vamos a ver en el libro de Proverbios, 15:3, lo que dice ahí la palabra del Señor. Proverbios 15:3. Nosotros no nos podemos esconder del Señor porque el Señor siempre está ahí. Proverbios 15:3 dice ahí, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es imposible que tú o yo podamos escondernos de los ojos y la mirada de nuestro Dios. Es sumamente imposible escondernos. Vamos a ver ahí también, ahí mismo en Proverbios, capítulo 5, versículo 21, dice ahí la palabra de Dios, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas que sus veredas. Imposible, hermanos, escondernos delante de un Dios poderoso que es omnipotente, omnisciente, y Él donde quiera está. Donde quiera está, es omnipresente, donde quiera que tratemos de escondernos. Dice también un salmo ahí del salmista, si yo me fuera allá a lo alto, hiciera mi estrado allá junto a la luna, a las estrellas, allá Dios me va a ver. Si me voy al fondo de la mar, Dios me va a estar mirando. Todo lo que hagamos, nada podrá ocultarnos ese pecado que tenemos en nuestra vida. Y debemos de arrepentir, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Es triste que cuando un cristiano, un verdadero cristiano, ha cometido pecado y no siente eso en su vida y en su corazón, que el Espíritu Santo te diga, ten cuidado porque has pecado contra tu Dios, no contra el pastor. Mucha gente trata de esconderse del pastor, trata de esconderse tal vez del líder ahí de tu iglesia, el líder ahí que tienes tú ahí, que está a tu cargo de ti, pero es contra Dios. Contra Dios es contra el que hemos pecado. Debemos de nosotros estar pendientes de eso, de decir, Señor, ayúdame, Señor, que cuando yo cometa un pecado, lo primero que tengo que reconocer que he pecado contra mi Dios, que es un Dios santo y bueno y poderoso. ¿Cómo le voy a fallar yo a mi Dios cuando Él ha dado todo por mí? Cuando Él murió en la cruz del Calvario por mí, cuando Él derramó hasta la última gota de sangre por mí, cuando Él me amó tanto, que yo voy a cometer ese tremendo pecado contra mi Dios. Vamos a ver ahí en el Salmo 32, versículo 8, otro versículo que nos va a ayudar. Salmo 32, 8 dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay que tener cuidado. Siempre hay que pensar eso. Dios me está mirando. Los ojos de Jehová, los ojos de Dios están delante y están mirándonos a cada cristiano. Donde quiera que andemos. Ahí en tu trabajo, ahí en la escuela, ahí en la iglesia, ahí en tu vecindario. Dios tiene los ojos pendientes de ti. Te está mirando a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado de decir, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Otro versículo para los que apuntan ahí también en Hebreos 4:13. Dios siempre está mirándonos y contra Él solamente hemos pecado. Amén. Vamos a tener otra cuarta cosa, la cual nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Las consecuencias del pecado en el cristiano. No solamente, ¿verdad?, que es una afrenta contra mi Dios, que contra Él hemos pecado, sino que también el pecado, vamos a ver ahí en el Salmo, vamos a volver otra vez en el Salmo 51,
Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, 8. ¿Estamos ahí? Dice ahí en el Salmo 51, versículo 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice ahí, vamos a leerlo otra vez en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado, hermanos, también deprime el corazón de cada cristiano. El pecado deprime, el pecado entristece, hunde en un total desánimo del cristiano que ha pecado. El pecado hunde, desanima, entristece de una manera tan honda en un cristiano, en su corazón, cuando ha pecado. Se siente abatido porque ha ofendido, porque le ha fallado a su Señor. Vamos a ver ahí en Proverbios 20, versículo 17. Ahí en Proverbios 20, 17 también nos da un claro ejemplo de esto que estoy hablando. El pecado, hermano, nos va a hacer desanimar. Cuando cometemos pecado, ¿verdad? Nos va a hacer andar tristes, nos va a hacer andar hundidos ahí, sentirnos mal delante de nuestro Dios. Ahí está en Proverbios 20, versículo 17. Proverbios 20, 17, dice ahí la palabra de Dios, dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sentirás un desánimo total en tu corazón. Te sentirás tan triste, abatido por ese pecado que has cometido. Y así se sentía David. David dice que perdió su gozo. David perdió su gozo. Un cristiano que ha pecado se siente deprimido, se siente desanimado, se siente abatido y en un extremo triste cuando ha fallado al Señor y ha pecado en su vida. David se sentía de esa manera, y el Salmo 51, 12 nos da un claro ejemplo cómo él estaba, en qué actitud estaba. Ese hombre que servía a Dios, que cantaba a Dios, que amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 51, 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Está David cantando tal vez con una amargura, tal vez con una tristeza tan profunda, diciendo: vuélveme el gozo, Señor. Vuélveme ese gozo que yo tenía cuando fui salvo. Vuélveme ese gozo cuando yo iba a ganar almas. Vuélveme ese gozo cuando yo tal vez estaba predicando tu palabra. Vuélveme ese gozo, Señor, cuando yo estaba echándole ganas ahí en el ministerio. Vuélveme ese gozo, Señor, cuando yo tal vez estaba en la ruta. Vuélveme ese gozo cuando yo estaba en el grupo de jóvenes. Vuélveme ese gozo, Señor, que lo necesito, porque he pecado delante de ti. Cuando un cristiano peca, se siente deprimido, se siente triste y abatido en su corazón, como se sintió David. David clamaba con angustia, tal vez llorando ahí, postrado ante Dios: Señor, vuélveme el gozo, por favor. Vuélveme ese gozo que yo sentía cuando tal vez iba a la iglesia, que ya no sentimos ese gozo cuando estamos ahí en la iglesia, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando al Señor. Ya no lo cantamos y ya no lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese gozo, tal vez porque por algún pecado oculto que tenemos ahí en nuestro corazón. Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, porque Dios sabe quiénes somos tú y yo. Dios sabe quiénes somos tú y yo. Él nos conoce también. Y cuando andamos tristes y abatidos, el Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nosotros. Y es
Es muy notorio a veces cuando un cristiano está abatido y está en su pecado. Tú lo ves decaído y lo ves triste en las cosas de Dios. Ahora, no mires sus acciones, mira sus reacciones. Muchas veces podemos engañar a muchas personas. Tal vez podemos poner una cara alegre, podemos poner una cara de satisfacción, una cara de gozo tal vez. Pero nos engañamos a nosotros mismos y a Dios nos lo engañamos. Podemos hacer acciones que tal vez aparentan que estamos bien delante de Dios, pero nuestras reacciones son las que van a hablar de nosotros. Es como cuando alguien golpea la cara de una persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción de allá para acá. Esa persona tal vez se vaya a enojar y muy razonablemente lo va a hacer. Y muchas veces he puesto yo este ejemplo hace mucho tiempo. Si yo pongo un balde de agua aquí, vamos a suponer, pongo este balde aquí, y tú no sabes que ese balde tiene algo adentro, qué líquido tendrá adentro. Puede ser agua, puede ser soda, puede ser, no sé, cualquier cosa ahí en ese balde, en esa vasija que tengo ahí, en ese vaso. Yo nunca voy a saber lo que hay en eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo golpeo eso, va a saltar lo que está dentro de ese vaso. Muchas veces nosotros podemos aparentar, tener gozo, podemos aparentar y engañar inclusive a nuestra familia, engañar a tu esposa, engañar a tu esposo, engañar al pastor. Podemos tener unas tremendas acciones, pero cuando venga el confrontamiento y cuando venga algo, tal vez cuando vas a ir ahí a un estacionamiento y que alguien te gana el estacionamiento, o tal vez cuando vas en la carretera, ¿verdad? Y que alguien se te mete de repente ahí y te empieza a hacer una señal con el dedo, ¿qué va a salir de tu vida? Lo que tenemos dentro, esa reacción que va a ser de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos ese pecado que tenemos ahí escondido que nadie lo ha visto. Y entonces vamos a ver la reacción. Ahora, el gozo debe de estar constantemente en nuestra vida. El gozo debe de ser constantemente en nuestra vida si somos cristianos. Un cristiano sin pecado, un cristiano que está bien delante de Dios, confiesa sus pecados y le habla: Señor, ayúdame, no soy perfecto, Señor. Mira, Señor, por eso Job dice que él ofrecía sacrificios constantemente a Dios y decía: Señor, tal vez mis hijos han pecado. Ahora, tú y yo no somos perfectos. Yo no creo que cada uno de nosotros, si llega el día y a la noche, puede decir: yo nunca he pecado, Señor. Eso es mentira. Todos, cada uno de nosotros hemos pecado, pero qué triste llegar a la noche y no decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y mantener ese gozo en nuestra vida, un gozo constante. Ahora, eso no quiere decir que vamos a estar contentos todo el tiempo, pero hay una gran diferencia, hermanos, entre la felicidad y el gozo. El gozo que tenemos de parte de Dios es para siempre, un gozo que nunca va a pasar. La felicidad es diferente. La felicidad depende de las circunstancias. Esa es la felicidad que da el mundo. Pero el gozo que nos da Dios nos la va a dar a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento. No quiere decir que a veces no nos va a quitar ese sufrimiento, pero nos va a dar gozo en medio de todo eso. Entonces, debemos nosotros pensar: Señor, he pecado. ¿Por qué ya no tengo ese gozo que yo tenía antes? Tal vez haya un pecado en mi vida ahí oculto que no te lo he confesado, Señor. Que no te lo he dicho, Señor. Y cada uno de nosotros podamos caer en esa tremenda situación que a veces, como te digo, podemos engañar a nuestra persona más allegada, pero a Dios no lo engañamos. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de un cristiano cuando cae en pecado? Ensucia su alma. Segunda, el pecado domina o controla o oprime su mente. Tercero, el pecado deshonra, afrenta, avergüenza
a nuestro Dios. Cuarta cosa, el pecado deprime, desanima, entristece y abate el corazón del cristiano. Esas son las 4 cosas que estamos viendo, hemos visto en esta mañana. Y como te digo, el pecado te deprime el corazón y te quita ese gozo. Por eso dice David, vuélveme el gozo de la salvación. Vamos a ver a continuar la próxima semana las consecuencias del pecado en el cristiano. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, tal vez tenemos un pecado ahí tan oculto, Señor, que absolutamente nadie lo sabe, pero ahí lo tenemos tan arraigado y escondido que ha amargado nuestra vida. No hemos tenido gozo en nuestra vida, inclusive hemos amargado a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean, que están ahí cerca de nosotros. Hemos contaminado con esa amargura que tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos confesado ese pecado que tenemos, Señor, y lo tenemos ahí todavía. Ayúdanos, Señor, a que ese pecado, Señor, no nos quite ese gozo, Señor, que solamente tú nos lo das, Padre. Gracias te damos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que les pido que estudiemos la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, que nos pongamos a cuentas cada uno de nosotros con nuestro Dios. Vamos a continuar la próxima semana. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Las consecuencias del pecado en la vida de cada cristiano. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias.